Hola, bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Hoy charlaremos aquí con 3 especialistas, historiadores, sobre la cultura novohispana, es decir, sobre la cultura que se dio durante los 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, en los que México perteneció al Imperio Español como la Nueva España. Y tal vez me gustaría presentar antes a los invitados que tenemos aquí, al doctor Antonio Rubial, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros, profesor, al doctor Manuel Ramos, quien pertenece al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y a la doctora Elisa Vargas Lugo, que también es investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy una muy, muy cordial bienvenida y pues me gustaría que empezáramos la charla definiendo qué es lo que podemos entender sobre cultura. La cultura, nuestra cultura mexicana, en gran medida nace en esta época virreinal y mucho de lo que somos actualmente, de la manera como nos entendemos, cómo vivimos y nuestras costumbres derivan de esta época. No sé si, Antonio, tú quisieras explicarnos un poco lo que podemos entender por cultura. Sí, bueno, generalmente el concepto de cultura se asocia siempre con la cultura alta, es decir, la cultura escrita, la cultura más elaborada. Los recientes estudios antropológicos han insistido en que la cultura no solamente tiene este aspecto, sino hay una gran cantidad de actividades culturales que se desarrollan en el ámbito de la oralidad, en el ámbito oral. Así podríamos distinguir 2 tipos o 2 grupos de actividades culturales. Una relacionada con el mundo oral, lo que se ha llamado tradicionalmente la cultura popular, y el otro, el ámbito de la cultura letrada. La cultura popular estaría relacionada con una transmisión de conocimientos por medio de la familia, por medio de las instituciones, y que están asociados con muchos de los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, las prácticas religiosas, la comida, el vestido, las danzas, la música popular, las artesanías. Todo esto correspondería a esto que vamos a llamar la cultura oral o la cultura popular. En Nueva España esta cultura está relacionada no solamente con los indígenas, sino con los emigrantes españoles, negros que llegaron. Por otro lado está la cultura impresa, la cultura de las letras, que todos sabemos de qué se trata: es la filosofía, la teología, la ciencia, el arte, las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura hecha por artistas connotados, y por supuesto la música también está relacionada con este arte culto. Sí, yo creo que en el ámbito urbano, de hecho, se dan muy fuertemente estos 2 tipos de cultura, tanto la cultura oral como la cultura escrita, letrada. Y en el ámbito rural, en los pueblos, predomina desde luego la cultura oral. Me gustaría que profundicemos un poco cómo era la cultura en esta época en los pueblos. Había una tradición indígena, desde luego, mucho más marcada que lo que podemos encontrar en las ciudades. Claro que al principio, por lo que yo he podido investigar, la cultura española se impuso, pero también es verdad que no desapareció lo prehispánico. Tomó bastante fuerza según los lugares. Por ejemplo, en Oaxaca, los señoríos de Zapotecas eran tan fuertes que
tomaron de la cultura española lo que les convino en cierto modo, pero conservaron bastante independencia en sus maneras de vestir, de comer e inclusive de gobernarse. Fue una política bastante sabia, la de la política española, dejarlos que siguieran los importantes señores zapotecas manejando su situación. Inclusive en el tipo de siembras los ayudaron para que sembraran algunas de las cosas que ellos ya conocían y tuvieron otras, como también mezclaron ganado, por ejemplo, y los españoles trabajaron con ellos pagados por los zapotecas para que les enseñaran el cultivo de la seda, el trato del ganado porcino y de otros que no conocían. Yo tengo la impresión de que la cultura de origen prehispánico se mantuvo fuerte en muchas zonas de México. Se mezcló y sí se impuso en estos señoríos. Yo lo que conozco de los señoríos zapotecas me da esa impresión. ¿Y cuáles fueron las manifestaciones, por ejemplo, en los pueblos de la cultura, Manuel? Mira, yo creo que a veces juzgamos mucho el país por la ciudad, como tú decías un poco, la Ciudad de México, es la cultura urbana, que ahora... Y más los que somos... La mayoría de los habitantes de México forman parte de zonas urbanas. Pero basta y sobra salir un poco de la Ciudad de México, no tan lejos como anota la doctora allá por Oaxaca, sino simplemente el estado de Hidalgo, que está a unos cuantos kilómetros, para ver esas continuidades que hubo del mundo prehispánico con el mundo occidental. Por ejemplo, las fiestas del Santo Patrono, en concreto en un pueblo que yo conozco más o menos bien, que es Santiago Tlautla. El puro nombre, Santiago, de origen europeo, y Tlautla, que quiere decir lugar de luz, prehispánico. Bueno, ahí, hasta la fecha, el día que se celebra al Santo Patrón, ahí te puedes dar cuenta de lo que es precisamente el despliegue de riqueza de los dos mundos. Por un lado, hasta de otros mundos más lejanos, por ejemplo, el quemar los cohetes, los famosos castillos, etcétera. ¿Y eso de qué origen es? Este parece que es oriental. Aparentemente, entonces ¿verdad? ahí tienes Claro. como de un lado y de otro, ¿no? Y luego tienes la matanza de los animales, que ya decía la doctora, como por ejemplo el borrego o el cerdo, que es de origen totalmente europeo. ¿Con qué se mezcla? Con los chiles, los nopales, los tamales, etcétera, etcétera, que en esos días de fiesta se muestra precisamente lo que es este mundo cotidiano, y no, porque también puede ser en las grandes fiestas, pero en el alimento diario, ¿no? Absolutamente, se pueden ver. ¿Cómo te explicaré yo? El interés de las familias por darse a conocer en un momento de una fiesta que puede ser los 15 años, que a lo mejor es mucho más reciente, la boda, la muerte de alguien, etcétera. Entonces te estás dando cuenta ahí que la cultura a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México está tan presente para observar lo que fue nuestro pasado virreinal, un poco más lejano el pasado prehispánico, y que somos el resultado nosotros, un poco lo que decía Antonio, de esta cultura no escrita, pero que está totalmente viva en los pueblos de nuestros alrededores, y yo diría, aún en las zonas urbanas. Te vas a Xochimilco, te vas a los pueblos, y aquí te estás dando cuenta de lo que es esta fuerza de estos mundos que difieren enormemente de otros pueblos de América del Sur. La cultura a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México está tan presente para observar lo que fue nuestro pasado virreinal, un poco más lejano el pasado prehispánico, y que somos el resultado nosotros de esta cultura no escrita, pero que está totalmente viva en los pueblos de nuestros alrededores, y yo diría, aún en las zonas urbanas. Te vas a Xochimilco, te vas a los pueblos, y aquí te estás dando cuenta de lo que es esta fuerza de estos mundos que difieren enormemente de otros pueblos de América del Sur. A mí me gustaría agregar algo que es muy importante, y que es el proceso de
combinación de culturas que se está dando en este mundo indígena. Los pueblos que más pronto asimilan la cultura española, es decir, conservan sus tradiciones indígenas, pero comienzan a hablar castellano, ¿no? Que es un aspecto fundamental de lo que se llamaba en esa época el ladino. El ladino era el indígena que hablaba castellano, además de su lengua nativa. Se da sobre todo en lugares cercanos a las ciudades o a las rutas comerciales, ¿no? Estamos en el centro, en la Ciudad de México, los alrededores de la ciudad, Puebla, por supuesto el norte, el Bajío, que es una zona de colonización que se realizó después de la gran conquista de México Tenochtitlan. Se da la conquista de la Chichimeca. Es una zona donde emigran muchos habitantes del centro, donde hay un intenso mestizaje porque llegan negros, mulatos, mestizos, españoles, indígenas, y llegan a colonizar esa zona. Todavía más al norte, Zacatecas, San Luis Potosí, se sigue ampliando estos sectores que se expanden hacia el norte buscando la plata. Y todo esto genera entonces una cultura marcada por la raíz hispánica, digamos, ¿sí? Mientras que el sureste, lo que decía la doctora Vargas Lugo, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, la presencia hispánica no es tan fuerte. Hay pocas ciudades, las rutas comerciales están muy marcadas, hay pueblos muy alejados en las montañas, y esto permite una mayor pervivencia de los ámbitos prehispánicos. La conservación de las lenguas indígenas es mucho más fuerte en esta zona, ¿no? Nos has dado un panorama maravilloso para entender también el México actual. ¿Sí, Manuel? Los rituales, por ejemplo, hoy en el país, la zona, por ejemplo, de Chiapas, hay una supervivencia de este mundo antiguo, maravilloso, como por ejemplo entrar a la iglesia de San Juan Chamula, que te transporta de inmediato a otro momento, ¿no? Tanto por el ritual como por los cantos, etcétera. Estas zonas más alejadas, obviamente, están permeadas por este mundo, por esta cultura que todavía hasta nuestros días continúa. ¿Y podemos pensar que hay manifestaciones de arte en esta cultura que podríamos llamar popular del ámbito rural? Ay, claro, muchísimas. Yo prácticamente conozco manifestaciones de arte popular, que se ha llamado así al arte hecho por los pueblos, en todos los lugares que he visitado, en los templos, en todo eso. En las rutas señaladas para conocer los conventos. Los pueblos se mezclaron con los españoles para construir los grandes conventos. Fueron mano de obra. Muy pronto, indios, negros, mulatos, fueron parte de los cuerpos de albañiles y de pintores que trabajaban para la construcción de todos estos grandes conventos que posee el país. Eso es muy importante. Cuando uno visita, por ejemplo, los conventos del siglo XVI, como dice la doctora, se nota inmediatamente, con un poco de percepción, esta mano muy marcada indígena. Además que nuevos descubrimientos en los trabajos que se han hecho en la cimentación o nueva cimentación, se han encontrado que abajo hay algunas representaciones de deidades prehispánicas. Bueno, no se veía eso, pero en la elaboración, por ejemplo, de los trabajos en piedra, que se van entremezclando con un arte renacentista extraordinario que hasta la fecha se puede ver y que es verdaderamente una forma de asomarnos a otro mundo, pero que nos salpica hasta el nuestro, ¿no? Claro. Por ejemplo, la doctora decía un poco de lo que se hace actualmente en ciertas manifestaciones populares, por ejemplo, la elaboración de figuras en el Día de Muertos. O, por ejemplo, para los nacimientos, que se está viendo las dos formas constantemente, ¿no? Sí, hay todas estas también manifestaciones de arte efímero. Por ejemplo, los tapetes de flores, ¿no? Las guirnaldas, los cohetes. ¿Qué tal esos castillos tan verdaderamente maravillosos? Bueno, todo esto nos viene los trabajos de flores, las portadas de las iglesias para celebrar un santo patrón, etcétera, etcétera. La música es un aspecto fundamental. Me gustaría agregar una cosa que actualmente se está haciendo, al menos en el estado de Hidalgo, es recoger, y se ha hecho hasta una especie de concurso, de presentación de trabajos, las recetas indígenas de diferentes puntos del estado.
Las que no tienen nada de mezcla o casi, o una poca mezcla de elementos europeos, pero es muy importante esto que están haciendo. Y fíjate que en ese sentido, el lugar más representativo de un pueblo o de un barrio es el mercado. Sí. Tú vas al mercado y tú te das cuenta de la cultura, un poco lo que tú decías, Antonio, representativa en ese lugar. Y si te quedas a comer en el mercado, bueno, todavía más, porque ahí está la elaboración de los platillos típicos, quizá lo más cercano a lo antiguo en esta mezcla de tantos elementos, y la delicia de estar comiendo en un mercado no tiene comparación. La delicia visual, simplemente ver también todos los diferentes variedades de chiles, ya con eso, ¿verdad? Tiene uno. Y bueno, otra manifestación. Yo quisiera agregar una importantísima manifestación, es la música, ¿no? Nuestra riquísima tradición musical, que no solamente a partir de los instrumentos que vienen de todos lados, ¿no? La marimba parece que es africana, tenemos los instrumentos de cuerda que son occidentales, y tenemos toda la tradición indígena de los flautas y instrumentos de percusión, y que nos dan una gama muy grande de posibilidades musicales. Ahora se están reconstruyendo también estas formas, claro, difíciles porque no hay notación musical para reconstruir esta cultura popular musical, pero a través de la tradición, a través de que se han conservado, ¿no? Tenemos los jaraneros, tenemos toda esta riquísima veta de música popular que ahora está rescatándose y que es importantísimo como parte de nuestras raíces. Y en el terreno de la cultura escrita, en el terreno de la cultura, ¿qué aportaciones realmente tuvo Nueva España? De la cultura, pues prácticamente toda la cultura europea nos llegó a través de los frailes, de las monjas, en cuyas manos estaba la educación de los pueblos indígenas, y también, desde luego, programas oficiales del reino. Pero yo quisiera dar a conocer también a mis colegas y a usted que entre las cosas que la atención que se le está dando a la cultura indígena es estar tratando de sacar, por ejemplo, de escribir toda la música que se da en la zona de la Sierra Alta de Hidalgo. No es que esté escrito, lo están escribiendo ahora para que no se pierda lo último que queda de conocimiento entre ellos, porque ya son generaciones, las viejas, muy pocas que quedan. Pero es muy hermoso ese programa. Las lenguas también, que un poco lo que comentabas hace un momento, el nacimiento de la imprenta en la Ciudad de México. Eso fue algo que revolucionó absolutamente a finales de los años 30 del siglo XVI por petición de Fray Juan de Zumárraga. Cuando llega la imprenta a la Ciudad de México, primera imprenta de América, se empiezan a recoger las lenguas antiguas a través de los vocabularios. Se empieza a desarrollar una nueva forma de comunicación, es cierto, con la carga occidental, pero ya con mucha cultura novohispana directamente, que es por la que conocemos hoy en día, por ejemplo, las lenguas antiguas, claro, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Y esto entonces es un poco lo que tú hablabas de esta cultura escrita, que se va a hacer posible en función del nacimiento de la imprenta. Sabemos que la segunda imprenta de la Nueva España es en 1642 en Puebla, o sea que realmente el monopolio, por decirlo de alguna manera, lo tiene la Ciudad de México con varias imprentas que se abrieron. Dicho sea de paso, la segunda imprenta que se abre en América es en Lima, ya en el último tercio del siglo XVI. En ese sentido, la Nueva España, la Ciudad de México, se adelanta enormemente con la producción enorme de impresos que ahora son considerados como los incunables americanos, entre comillas, ¿verdad? Es más bien los impresos mexicanos del siglo XVI, pero eso fue una de la gran aportación de México a la cultura universal, diría yo. A mí me gustaría poner sobre el tapete una discusión que creo que nos incumbe mucho. Tú decías ahora que mucho de la cultura culta, de la cultura escrita,
es muy similar o va de acuerdo con los patrones europeos, ¿no? Y de hecho también sabemos que en la pintura, pues muchas veces se copiaron modelos europeos. Y me gustaría poner a discusión si nada más vamos a ver la parte de la originalidad, es decir, de algo distinto a lo europeo, o si podemos valorar la producción novohispana siempre y cuando sea de buena calidad, aun cuando no tenga algo diferente en relación a lo producido en Europa. No sé, Antonio, ¿tú qué opinas sobre este tema? Mira, yo creo que el tema de la originalidad es un tema que es discutible, ¿no? Estamos ante un proceso de occidentalización. La cultura occidental sale de Europa y el primer territorio donde se implanta es América. Ahora está en todo el mundo. América fue el primer laboratorio de experimentación de esta cultura occidental, que claro, en América, tanto en el Virreinato de México como en el del Perú, se amoldó a las circunstancias locales, ¿no? A la tradición indígena y a las circunstancias de ser finalmente territorios conquistados. Esto va a generar, podríamos decir, dos tipos de identidad, ¿no? Una identidad que es la identidad hispánica, que está marcada por la religión católica, por la lengua española, por castellana, por una serie de elementos que tienen que ver con patrones culturales en pintura, en arquitectura, en teología, filosofía, etcétera. Y por otro lado, la tradición, digamos, la identidad local, lo que es propiamente lo novohispano o lo peruano, ¿no? Y esa tradición local está marcada, obviamente, por la presencia indígena. En México, por ejemplo, tenemos un rescate de la tradición indígena, claro, totalmente mitificada, ¿no? Moctezuma es el gran héroe, es nuestro rey, ¿no? Esto era un reino, era un imperio, el imperio azteca, y esta idea imperial, ¿no? Que nos compara con el imperio romano, esta idea de que México es heredero de una tradición civilizadora, una civilización antigua, esto le da a los novohispanos un gran orgullo, ¿no? Y este es el elemento, digamos, de originalidad local, el tener un pasado prehispánico del cual uno se puede sentir orgulloso. Claro, es un pasado prehispánico construido a partir de un mito, es decir, que el pasado prehispánico se parecía a Roma o se parecía a Grecia. Pero es importantísimo porque solamente a partir de esto podemos entender cuál es nuestra diferenciación, nuestra originalidad dentro de este conglomerado que es la cultura occidental. Esta idea de que México es heredero de una tradición civilizadora, una civilización antigua, esto le da a los novohispanos un gran orgullo. Bueno, aquí yo diría que entraría este nacimiento del criollismo, que es una forma, es que ¿quién es el criollo? Es el que nace en estas tierras, descendiente de europeos, no exclusivamente, podría tener mezcla, pero que ya se siente el propietario de estas tierras. Entonces este criollo va a tener una serie de manifestaciones con rasgos occidentales, pero también con rasgos muy propios, porque no se puede divorciar de decir, yo soy descendiente de aquel mundo, sino que se tiene que contagiar. Y entonces un poco en lo que es la cultura escrita se va a mostrar, ¿no? Biografías de monjas, que por cierto son apasionantes, de frailes, sacerdotes, etcétera, porque además en lo que más se muestra este criollismo es en esa cultura religiosa, ¿no? Que no se diferencia muchas veces de la producción española. Sí, no. Sí, no. Sí, pero no. yo sí estaría a favor de valorar también aquellas cosas que no tienen elementos indígenas, pero que son obras de gran importancia artística, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto. Eso es la originalidad precisamente de estas tierras, ¿no?
Yo pienso que hay que profundizar más en algunos casos. Por ejemplo, dicho en términos muy generales, hay un pintor, por ejemplo, Villalpando, que tiene unas influencias más europeas, gusta mucho, es espléndido. Hay otro pintor que es Juan Correa, de la época, que es muy conservador en todas sus manifestaciones, pero lo que pasa es que la pintura de Correa fue recibida de una manera amplia y total por el mundo criollo, porque la pintura de él responde a ese tipo de religiosidad que vivía el criollo. Ahora, hay cosas muy importantes que yo quisiera mencionar, al menos una, para que la gente la pueda ir a ver en la Catedral de México, en la gran pintura que está en la sacristía. Allí hay unos carros de triunfo preciosos que están representados, y en el carro del triunfo de San Pedro, en el centro de la composición, está representada la Nueva España. El rostro bien moreno, sus besotes, sus orejas perforadas, y una cosa de plumas muy cerca a ella. Eso, por ejemplo, es una manera pintada. La europea está pintada, pero ya no tiene nada que ver con el sentimiento europeo. Ya es de aquí, es un anuncio de lo americano a través de los criollos. Mira, yo creo que un poco lo que tú dices. Uno de los personajes así más característicos de esta mezcla es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo mismo hablaba el náhuatl, que manejaba el latín, el español, etcétera, etcétera. Entonces, ella, quizá la más representativa mujer del mundo virreinal, en ese ejemplo podemos ver esas influencias. No es una copia del occidental. Claro que de alguna manera sí, es una criolla, pero se maneja en 3 idiomas, recupera la memoria antigua, lo suyo, la religión católica, etcétera. Ahí como que es un elemento muy claro de lo que es este mundo criollo, que tiene las dos influencias necesariamente. Me gustaría agregar algo que es, creo que, muy importante para entender esta cultura escrita y en general toda la cultura. Hay 2 parámetros con los cuales nosotros nos movemos en la realidad. Uno es el parámetro espacial, es decir, el espacio donde nos movemos, y otro es el parámetro temporal, es decir, nuestra visión hacia el pasado o hacia el futuro. Precisamente alrededor de estos 2 parámetros, el espacio y el tiempo, se está generando la cultura. Los novohispanos consideraban su espacio como un espacio vinculado con 2 paradigmas, que eran el paraíso terrenal y la Jerusalén celeste. Son paradigmas occidentales, están en la Biblia. A partir de este esquema, los novohispanos se ven a sí mismos participando de una tierra paradisiaca. Sor Juana lo dice muy bien en varias de sus poemas, ¿no? El paraíso en el que vivimos es el más perfecto de todos. Y por otro lado, una ciudad perfecta como la Ciudad de México, que es el paradigma de la ciudad más importante de América, pero como la Jerusalén. Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo está concebido a partir de una serie de criterios que son los criterios occidentales, ¿no? Tenemos 2 hechos fundadores, la conquista y la evangelización. Tenemos, por otro lado, un pasado prehispánico que hay que rescatar, pero en los modelos occidentales, es decir, el Imperio Romano, Grecia, Egipto. Y en tercer lugar, algo importantísimo en esta cultura que es básicamente religiosa, un pasado que tiene que ver con los hechos prodigiosos. Es decir, el pasado de nuestros hombres y mujeres ilustres, nuestros santos no canonizados y nuestras imágenes milagrosas, que son parte importante de este pasado y de las cuales los criollos se sienten sumamente orgullosos. Fíjate que en ese sentido yo creo que un ejemplo muy claro es la famosa obra de la Octava Maravilla. Es decir, los novohispanos en Puebla van a inaugurar la Capilla del Rosario y se hace una exaltación de decir públicamente, esa es la Octava Maravilla comparado con las 7 maravillas del mundo occidental. Los novohispanos tienen su propia maravilla, es decir, ellos, contagiados de toda esta cultura,
tiene la necesidad de mostrar lo suyo propio, lo que le va a mostrar al mundo que está en iguales circunstancias de cualquier otra cultura del mundo. Los novohispanos en Puebla van a inaugurar la Capilla del Rosario y se hace una exaltación de decir públicamente, esa es la octava maravilla, comparado con las 7 maravillas del mundo occidental, lo que le va a mostrar al mundo que está en iguales circunstancias de cualquier otra cultura del mundo. Y como en el terreno de la arquitectura, nuestras obras también... Claro. Tienen una categoría comparable con la de cualquier otro. Y los retablos tan importantes. Pero ahí ya hay muchísimos artesanos mestizos, como les decía, mulatos, que hacen obras. Después de haber recorrido buena parte del país y de ver la cantidad de artesanos que han aparecido, creo que el 80% más o menos de los retablos que hay en las zonas del sureste y un poco en el norte del país fueron hechos por grupos indígenas que querían tener su retablo, presumir de su obra y que estuviera al mismo nivel que los modelos europeos. Y ya hay un retablo en San Lorenzo Riotenco que es la suma de estos anhelos criollos. Es el retablo con solo santos americanos: Santa Rosa de Lima, bandera de los criollos; la Virgen de Guadalupe, y abajo Juan Diego sosteniendo la mesa del altar, los escudos de México y el águila prehispánica. Bueno, eso es un retablo de santos, católico, pero que ya no viene de España, es originado de aquí. Los valores espirituales son todos de aquí. Es muy interesante eso, ¿no? Un logro de la sociedad criolla que quería ya separarse de España, quería ser americana, mexicana. Y que responde a sus propias necesidades, claro, ¿no? Como las tallas de estos cristos muy, muy sangrientos, las imágenes de la Virgen, de la Soledad, etcétera, que ya responde a un grupo en concreto. Y en el terreno de la literatura, por ejemplo, ya mencionamos a Sor Juana, pero no fue la única. ¿Qué tipo de géneros se cultivaron? Bueno, se cultivaron todos los géneros que se cultivaban en Europa, ¿no? El teatro, la poesía. Magníficas obras de teatro hubo. Tenemos a nuestro ilustre Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Este personaje que incluso fue a España y mucha de su obra la produjo en España, pero que es una de nuestras glorias teatrales, digamos. Sor Juana también escribió muchas obras de teatro. La poesía, recuérdese que cada vez que había una fiesta se hacía un certamen poético y participaban muchos de los miembros más destacados de la sociedad, tanto religiosos como seglares. Y los concursos se postulaba un tema, y el tema se desarrollaba en poemas de muy variada índole, y había premios. Sor Juana ganó varias veces estos poemas firmando con seudónimo, cuando todo el mundo sabía que era Sor Juana la autora, ¿verdad? Y en general esta literatura es una literatura que no solamente se queda en un grupo, ¿no? Va hacia todos lados. Pensemos, por ejemplo, en los arcos triunfales. Cuando llega un virrey, se pone un arco triunfal. Y el arco triunfal hay pintura, y hay poesía, y hay una gran cantidad de elementos que están relacionados con la fiesta. La gente observa el arco que le da bienvenida al virrey. Hay 2 arcos, uno lo hace la catedral y otro lo hace el ayuntamiento, y en esos arcos se puede ver una conjunción de estos elementos, tanto artísticos como literarios, ¿no? Aglutinaban a todas las capas sociales. Estas procesiones eran fiestas donde lo mismo estaba el clero regular, el secular, las grandes autoridades, el pueblo, los pueblos de los alrededores, en el caso de la Ciudad de México, y que eran unas manifestaciones verdaderamente extraordinarias, que ojalá, un poco lo que nos decías, no hay que separarnos
hay que separarnos mucho de nuestro entorno para poder comprender lo que sucedía en aquella época. Uh-huh. Como no había televisión y este Nada. tipo de distracciones, pues parte de las distracciones de las personas eran las fiestas, era cuando se rompía la rutina de la vida diaria. Pero también las representaciones del Santo Oficio de la Inquisición, que eran públicas y que también aglutinaba a capas sociales cuando había ciertas demostraciones importantes, ¿no? Es poco comprensible hoy día que a un auto de fe de estos que organizaba la Inquisición asistiera pues toda la sociedad y para algunos aparentemente fue hasta como algo de entretenimiento, de diversión. Antonio, tú has estudiado este tipo de situaciones. Sí, claro. Es una forma, piénsese que es una sociedad en la cual todo lo externo es un aparato simbólico, ¿no? Todo el mundo asiste a las calles, a las plazas, a las iglesias y está en contacto con la cultura, digamos, letrada. Esta separación que hicimos al principio entre cultura letrada y cultura oral es arbitraria porque las dos culturas están interactuando, están intercomunicándose. Hay elementos culturales de la cultura oral que impactan en la cultura escrita y viceversa. Y con toda la problemática que esto encierra, porque hay muchos documentos en los que hablan que en las procesiones, quién debía ir adelante, quién en medio, quién atrás, etcétera. La sociedad estamentada. Sí, y que se refleja, pues obviamente aquí. Yo quisiera citar la representación de la Virgen de Zapopan en Guadalajara, hasta la fecha, que toda la sociedad participa con manifestaciones afuera de su casa, etcétera, la gran cantidad de individuos que participan y que uno dice, esto tiene origen en otras épocas, en donde aglutina a gran parte de la sociedad con estas manifestaciones como actualmente la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que hay que ir aunque sea un día en la vida, un 12 de diciembre, para entender lo que son estas representaciones festivas, religiosas, artísticas, etcétera. De hecho, por ejemplo, este aglutinamiento también se refleja en la vivienda. Nosotros hoy día a veces vemos un gran palacio, que es el Palacio del Marqués fulano de tal, y creemos que todo el palacio lo ocupaba el Marqués, pero no, sabemos, hoy día sabemos que en el entresuelo vivía otra familia, cómo era la vida en una vivienda. Claro, así, Elisa. Los mejores palacios colocaban en la parte de abajo sus negocios. Sí. Ahí de lo que participaban, si eran mineros, si eran mercaderes, en fin, ahí estaba la parte relacionada con y los carruajes que entraban y salían. En el entresuelo también había oficinas u otro tipo de servidores domésticos que servían a la familia que vivía en el piso alto. Y lástima que no todos nuestros palacios se hayan conservado, porque eso, independientemente del origen de esos palacios, digo, de su forma de llegar acá como arquitectura señorial, formaban parte de lo que era la Ciudad de México y le daban un carácter hermoso, arquitectónicamente precioso, que se ha ido perdiendo. Pues Humboldt la denominó la ciudad de los palacios. Claro, ¿verdad? por algo se denominó por algo así. sería. Pero muchas casas, estas casonas enormes, eran propiedad de los conventos y los alquilaban y alquilaban hasta el último rincón. Manuel, ¿cómo era? Sí, en las accesorias vivían familias enteras, ¿no? Y sobre todo, bueno, el caso de las monjas, que es el que conozco un poco más, se mantenían o invertían lo que eran las dotes en propiedades urbanas para llevar a cabo la manutención propia del convento. Entonces ahí había una cantidad de viviendas, pero un poco lo que tú decías, dentro de una casa o de un convento, el mundo de fuera también se refleja, porque está la capilla o el templo, según fuera, si es una casa grande, la capilla, las familias que viven en estas grandes casas, que yo me acuerdo, Antonio, que tú nos decías que los hijos que no eran del matrimonio, la familia los invitaba a vivir y a convivir
con la familia establecida. Entonces era una convivencia enorme donde se reunía no solamente la familia nuclear, sino pues los hijos que tenía el hombre, más comúnmente la mujer, ¿no? Y que era una Oye, la forma mujer nunca. de convivencia, una forma de No había convivencia tanta... dentro de una propia vivienda. O en el caso de los conventos, en el caso de los conventos de monjas, que iban las parientas de las monjas a vivir dentro de las pequeñas casitas que había dentro de un convento. Es decir, no era lo que conocemos ahora un solo claustro, sino que eran pequeñas viviendas donde lo mismo estaba la sobrina que el perico, el perro, el gato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le daba una riqueza enorme a esta convivencia. Los hijos que no eran del matrimonio, la familia los invitaba a vivir y a convivir con la familia establecida. Se reunía no solamente la familia nuclear, sino pues los hijos que tenía el hombre, más comúnmente la mujer, ¿no? Y que era una Oye, la forma mujer nunca. de convivencia. Tenemos palacios, tenemos conventos, son centros de cultura, ¿no? Hemos hablado un poco de que esta idea de que la cultura se da en todos lados, ¿no? En toda la ciudad, pero claro, hay centros donde se emiten las principales manifestaciones culturales, porque son las que requieren finalmente dinero, ¿no? Porque la cultura no se produce gratis, ¿no? La cultura necesita un ámbito económico, un gasto superfluo, que es el que se lleva a cabo para fiestas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, los ámbitos más importantes de esta cultura, digamos, de tipo letrado, son, por un lado, los conventos masculinos y femeninos, por otro lado, la catedral, las catedrales, Puebla, México, son centros importantísimos de cultura. Villalpando, Correa están pintando para la Catedral de México. Son centros de música, son centros donde se llevan a cabo una gran cantidad de actividades culturales. Y otro ámbito fundamental y del que no hemos hablado, y es importantísimo, es la corte virreinal, ¿no? Cuando viene un virrey con su esposa, la virreina, se está estableciendo aquí en la Ciudad de México una especie de sucursal de la corte de Madrid, de la corte del rey, porque el virrey es la imagen del rey. Entonces todos los criollos ricos van a la corte a ver qué es lo último que se ha hecho en Europa, ¿no? El último baile, la última comida, las últimas joyas, los trajes, ¿no? La moda. Sí. Entonces, la corte es un centro importantísimo de cultura. En la corte se representan obras de teatro, en la corte se hacen poesías, en la corte estuvo Sor Juana y muchos de sus contactos los hizo en la corte, ¿no? La corte es un aspecto fundamental de la cultura, una cultura más seglar, una cultura no religiosa que está concentrada en conventos y en la catedral. Y el tercer ámbito importantísimo, la universidad, ¿no? Tenemos una universidad que se genera en 1551, es fundada casi al mismo tiempo que la de Lima, y que es un centro cultural importantísimo, ¿no? Una cultura latina, teología, filosofía, derecho y medicina, que son las facultades básicas de la universidad. Estamos entonces ante una sociedad equiparable a las sociedades europeas, con una gran cantidad de manifestaciones culturales y con gente de un alto nivel. También los colegios jesuitas, ¿qué podemos decir de los colegios jesuitas que fueron tan importantes en toda la Nueva España como la universidad? Por otro lado, cuando fue la expulsión de la Compañía de Jesús, pues fue un descalabro enorme a esta cultura que los jesuitas llevaban a cabo como semilleros de conciencia criolla en sus colegios, casi en todas las grandes ciudades del virreinato. Uh-huh. Y también yo quisiera mencionar las escuelas populares que se llamaban la Casa de la Amiga. Las niñas iban allí a aprender a coser, básicamente, pero les enseñaban también las primeras letras. Y hay alguna documentación inclusive
de hojas para la docencia. Pero ese tipo de escuelas, claro, no se fundan al inicio de la colonia, pero ya en el siglo, a fines del XVII y en el XVIII, había esas escuelas. Todavía tenemos una que ha sobrevivido, la de las vizcaínas, ¿no? Que bueno, fundada en el siglo XVIII todavía está funcionando hoy día y no ha dejado de funcionar, que yo sepa, no, nunca, ni un día, ¿no? Nunca, ni entonces, un día. Ha habido una continuidad. Podemos entonces decir que la mujer no estaba tan marginada de la cultura en esa época, ¿verdad? El caso de la mujer, yo creo que las más productivas, intelectualmente hablando, fueron las que optaban por la vida religiosa. Porque la que se quedaba en casa, pues había que atender al marido, a los hijos, todo lo que es el trabajo de una casa. Estas mujeres que a veces equivocadamente se dice que iban porque eran frustradas y feas, etcétera, etcétera, yo creo que independientemente si respondía a una verdadera vocación o no, ellas se realizaban profundamente como escritoras, cantoras, administradoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí la mujer, sí, pues obviamente tenía como un lugar dentro de la sociedad, pero de que llevó a cabo un trabajo importante de creatividad, sí lo hubo. Y preferentemente fueron, yo creo que en los conventos, sin lugar a dudas. Tiene razón. Y yo diría que quisiera rescatar que también en la casa, porque precisamente el trabajo de la mujer de la casa, también a veces lo minusvaluamos. Sí, nada más que pero ahí no dejaron muestras escritas o manifestaciones, porque pues es como el día de ahora, ¿no? Nadie cuestiona el trabajo de la mujer valiosísimo dentro de una casa, ¿no? Pero no dejaron huella, pues dijéramos que pudiéramos estudiar en la fecha actual, ¿no? Pues solo las tradiciones culinarias y esto, ¿verdad? Sin lugar a dudas. no son huellas directas, pero indirectas. O las artesanías también. Las artesanías, que no hemos hablado de las artesanías. Una buena parte de la cultura femenina. Sí. Perdón. Bueno, ya se nos vino el tiempo encima. La televisión es a veces un poco cruel porque nos gustaría seguir charlando, pero me gustaría que hiciéramos algunas conclusiones todavía al final, algo que quisiéramos transmitir. ¿Puedo comenzar? Pero por supuesto, Antonio. Cada uno que primero, estamos en una sociedad con una macrocefalia, es decir, con una gran ciudad, que es la Ciudad de México, que es donde se produce una gran cantidad de la cultura, sin olvidar que hay otras sociedades como Puebla, Guadalajara, Oaxaca o las comunidades indígenas, ¿no? Del centro de la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad donde se habla náhuatl, se habla angoleño, hay esclavos filipinos que llegan a la ciudad y vienen hablando chino, filipino, vietnamita, no sé, todas las comunidades del sureste de Asia. Es quizás una de las ciudades más cosmopolitas del planeta en ese momento. Por otro lado, es una sociedad que produce una gran cantidad de cultura. Una cultura que tiene como su matriz la cultura occidental, la cultura hispánica, ¿no? Lamentablemente en el siglo XIX se nos marcó una historia negativa alrededor del virreinato, considerándolo como una época oscura en la que no pasó nada, en la que no valía la pena decir nada. Sin embargo, baste con que nos acerquemos a cualquiera de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, para ver la presencia fuertísima que hay del mundo virreinal todavía hasta nuestros días. Hablamos castellano, tenemos una cultura católica. Nuestros pueblos y nuestras ciudades están llenos de templos, de conventos, de pintura, de escultura, que proceden de esa época. Nuestros archivos están atiborrados de documentos de esa época. Tenemos una constante presencia en nuestros trajes regionales, en nuestra comida, en nuestras formas de vestir. Los escudos de las ciudades siguen siendo los escudos coloniales. Entonces, no podemos decir que en esta época no pasó nada. Claro. Manuel. Y yo también invitaría al público a que profundizara en esta etapa de nuestra historia, porque esa es nuestra historia, la época virreinal,
para podernos reconciliar con nuestro pasado y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, porque es una cultura extraordinariamente rica, pero que en el siglo XIX hubo una especie de divorcio. Es decir, México nace independiente y a partir de 1821 es como otro mundo. Y no, se propicia la independencia en última instancia porque hay un antecedente que lleva a cabo esa separación. Entonces, sentirnos orgullosos de ese pasado, reconciliarnos con nuestro pasado y seguir estudiando el virreinato. Pues sí, porque precisamente si se hace la independencia fue promovida por los criollos. Ellos pusieron toda la atención que pusieron para lograr el arranque para la independencia. Y yo sí quisiera dejar un mensaje muy grande aquí a todos los oyentes, que se está acabando el carácter de muchas hermosas ciudades mexicanas por falta de cuidado. Los pueblos deben cuidar sus casas antiguas, el carácter que tenían desde hace años, y no permitir hacer unos agregados y alteraciones modernas o entre comillas modernosas que están acabando con los pueblos, con la belleza. Por ejemplo, la ciudad de Taxco han cometido muchos errores. Entonces, yo creo que somos nosotros, los meros mexicanos, los que tenemos que cuidar esa belleza arquitectónica que nos hace diferentes y notables. Muchísimas gracias por su participación en este programa. Realmente ha sido un placer charlar con ustedes. Muchas gracias.